Buenas noches, mi grupo está conformado por Miriam Joana Cortés Perea y quien les habla, Tania Marcela Suárez Flores. Nuestra propuesta de sistema de vigilancia es sobre la dermatitis ocupacional y la industria que nos corresponde es el sector del cuero. Curtiembre Búfalo. Esta empresa fue constituida como sociedad por acción simplificada y se dedica al curtido y recurtido de cuero y teñido de pieles. Cuenta actualmente con 350 empleados, entre ellos operativos, ingenieros y personal administrativo. Procesadores industriales de pieles de bovino con 40 años de trayectoria en el mercado, capacidad de producción de 80.000 hojas mensuales y exporta a 18 países, entre ellos se encuentra España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica e Inglaterra. Y sus plantas se encuentran ubicadas en la ciudad de Barranquilla. Objetivos de la vigilancia. Objetivo fundamental es incrementar el diagnóstico y prevenir las enfermedades profesionales de mayor prevalencia en Colombia. Diseñar y aplicar guías de atención integral basadas en las evidencias para las 10 enfermedades profesionales de mayor frecuencia en el país. Emitir recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo integral, promoción, prevención, detección precoz, tratamiento y rehabilitación de la dermatitis de contacto alérgica e irritativa. Justificación. En Colombia, en un seguimiento realizado a 5.780 individuos, durante un año se determinó una prevalencia estimada del 14%, mientras que la prevalencia diagnosticada por el médico fue del 6%, lo que evidencia una alta prevalencia de la enfermedad y un subdiagnóstico de esta. Además, se observó una mínima variación entre las ciudades estudiadas o por grupos de edad, pero la tendencia es más frecuente en mujeres. Establecer el diagnóstico adecuado, incrementar el uso de las alternativas terapéuticas disponibles y lograr el uso adecuado y eficiente requiere de la disponibilidad e implementación de recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible, que contemple intervenciones diagnósticas y terapéuticas eficaces para el manejo de esta enfermedad. Ante la identificación de este panorama, la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica (ASOCOLDERMA), el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Instituto de Evaluación Tecnológico de Salud realizaron un proceso sistemático para generar recomendaciones basadas en la evidencia que orienten el diagnóstico y tratamiento de la dermatitis atópica con el propósito de disminuir la variabilidad en la práctica clínica. Definición del evento. Caso clínico. Se trata de un paciente del sexo masculino de 49 años de edad, quien acudió a consulta por presentar una dermatosis diseminada a la falange, de la que se afectaba tanto su cara dorsal como palmar. Estaba constituida por eritemas, escamas, fisuras y vesículas, algunas íntegras y otras rotas que confluían formando placas de formas no bien definidas. El paciente señaló una evolución de 9 meses al momento de acudir a consulta a este centro. Había recibido múltiples tratamientos tópicos y otros por vía oral, con mejoría parcial y exacerbaciones periódicas. Al realizar el interrogatorio dirigido se obtuvieron los siguientes datos: ocupación podólogo desde hace 12 años. Antes de eso trabajó durante 25 años sin presentar dermatitis de mano. En su ocupación actual refirió estar en contacto con fenol, ácido fénico, formol, glutaraldehído, nítrito de sodio, cloruro de benzalconio y alcohol alcanforado, entre otros, observando mejoría en los periodos de descanso laboral. En su sitio de trabajo, 3 personas más realizaron la misma actividad que el paciente y ninguna de ellas fue señalada como portadora de dermatitis en manos. Estado del arte. Las dermatitis y alergias son reacciones de hipersensibilidad a determinados agentes naturales, químicos, sintéticos o biológicos, entre otros llamados alergenos. Se produce en personas cuyo sistema inmunitario reacciona de forma excesiva frente a la presencia de una sustancia extraña en su organismo. Es una enfermedad profesional que se sitúa entre las más comunes. De hecho, se estima que se produce unos 10.000 casos nuevos al año, siendo muy pocos de ellos reconocidos como profesionales.
Orientación a la acción. Realizar el seguimiento continuo y sistemático de los casos de dermatitis por contacto ocupacional, de acuerdo con los procesos establecidos para la notificación, recolección y análisis de los datos que permitan generar información oportuna, válida, confiable para orientar medidas de prevención y control del evento. Comportamiento mundial. Entre el 80 y el 90% de los casos de dermatitis de contacto ocupacional se manifiestan a través de las manos, explica el Dr. José Luis García Abujeta, miembro del Comité de Alergias Cutáneas de la Sociedad Española. La dermatitis ocupacional es un trastorno que se encuentra de forma frecuente en la población laboralmente activa y es considerado la enfermedad ocupacional más común. Representa aproximadamente entre el 10,9% y un 51% de todos los casos de dermatitis. La prevalencia se estima entre el 4% y el 37% de los trabajadores, con una incidencia de 5,5 casos por 1.000 personas por año. En Chile, en un estudio que reclutó 2.165 pacientes, se pudo objetivar que el diagnóstico en 15% de los sujetos derivados a una consulta dermatológica. Sin embargo, la real prevalencia de la dermatitis ocupacional varía según el tipo de ocupación que se realice. Comportamiento nacional. Las dermatosis ocupacionales se definen como toda afección de la piel, las mucosas o anexos directa o indirectamente causadas, condicionada o agravada por todo aquello que se ha utilizado en la actividad profesional o exista en el ambiente de trabajo. Su importancia radica en que son frecuentes y tienen pobre pronóstico y un impacto económico negativo, tanto en el individuo como en la sociedad. Aunque en Colombia no existe registros adecuados de su incidencia, en los países donde se ha estudiado se estima que hasta mediados de los años 80 la dermatosis ocupacional representaba entre 30 a 35% de todas las enfermedades profesionales, pero tienden a disminuir probablemente por el aumento relativo de los accidentes de trabajo o el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Comportamiento regional. En el caso regional no se evidencian casos de dermatitis por contacto ocupacional porque no se cuentan con fábricas o empresas que utilicen cuero en la región del Valle. Bueno, mi nombre es Miriam Joana Cortés. Bueno, la definición de caso. La dermatitis irritativa por contacto ocupacional se define por la presencia de un cuadro dérmico inflamatorio causado por el contacto de una sustancia química irritativa predominante de un área de exposición laboral. Generalmente se presenta en las manos. Bueno, caso sospechoso. Bueno, no quiere decir que los signos y síntomas pueden ser compatibles con la enfermedad, mas no va a haber una evidencia de laboratorio, lo que puede ser que puede estar pendiente o que sea negativo a la enfermedad. En el caso probable, los signos y síntomas pueden ser compatibles con la enfermedad, pero sin embargo aún no se tiene una respuesta de laboratorio, lo que quiere decir que está en espera. Y en el caso confirmado, aquí ya va a haber una respuesta de laboratorio que indique que sí se tiene la enfermedad ocupacional. Bueno, la fuente de datos. La fuente de datos son todos los registros de investigación que se van a necesitar para la realización del sistema. En la fuente primaria vamos a encontrar las historias clínicas y los registros de dermatitis y contactos ocupacionales que han existido. Y en la fuente secundaria vamos a encontrar las herramientas que se necesitaron para la recolección de los datos, como son el censo y las encuestas. Bueno, la recolección y procesamiento de datos. En el sector de cuero, la recolección de datos se realiza a la población trabajadora con el fin de saber qué área del sector está más expuesta a adquirir la dermatitis de contacto ocupacional debido a su exposición. En los procesamientos de datos se llevan a cabo mediante encuestas y exámenes periódicos ocupacionales. Con el fin de confirmar que el trabajador que está sano y que se encuentre cumpliendo una función laboral en forma habitual no se sobrelleve algún. Bueno, en el flujo de información vemos que está constituido por el ámbito internacional, que dice que está conformado por el organismo municipal de la
de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. En el ámbito nacional dice que está constituido por el Ministerio de Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Y en el ámbito distrital y departamental dice que está constituido por la Secretaría distritales y la unidad notificadora distrital y por las 32 secretarías departamentales de salud y la unidad notificadora departamental. En el ámbito municipal nos dice que está considerado por la Secretaría Municipal de Salud y las IPS públicas, también por la unidad de notificadora municipal. Bueno, y en el ámbito local nos dice que está constituida por la unidad generadora de datos. Bueno, la ficha de notificaciones. Las notificaciones, nos dice que en la notificación inmediata individual nos dicen que se debe ser notificado de manera inmediata a través de llamada y envío de ficha de datos básico. En las notificaciones semanal individual nos dicen que los casos confirmados de dermatitis por contacto deben reportarse semanalmente de conformidad con la estructura y contenido mínimo establecido en el subsistema de información para la vigilancia de los eventos de interés de salud pública. Y en los ajustes periódicos nos dice que en este caso los que no fueron notificados por el departamento durante la semana del periodo anterior se deben notificar a más tardar en el periodo epidemiológico inmediatamente posterior de conformidad con los mecanismos definidos por el sistema. Y vamos a hablar de los indicadores de vigilancia del evento. Bueno, para este análisis se requieren de los siguientes indicadores. En los indicadores determinantes de riesgo laboral de agente químico, nos dice que se necesitan de sensibilizantes cutáneos. Su indicador sería exposición a sensibilizante de piel. Este se hace con el número de trabajadores expuestos y dividido por el número total de trabajadores por 100. En la parte de cancerígeno, exposición a cancerígeno del grupo 1, nos dice que se hace con el número de trabajadores expuestos al grupo 1. Expuesto al grupo 1 dividido al trabajador, al total de trabajadores por 100. Y en la exposición a cancerígeno del grupo 2 nos dice que se hace con el número de trabajadores expuestos a cancerígeno del grupo 2 dividido por el número total de trabajadores por 100. En los irritantes o cutáneos nos dice que el indicador sería la exposición a irritantes cutáneos, donde se evalúa por el número de trabajadores expuestos a la sustancia dividido al número total de trabajadores por 100. Para los indicadores de daños en la salud, nos dice que en las enfermedades profesionales el indicador sería la incidencia de enfermedades profesionales. Este se va a hacer con el número de enfermedades profesionales nuevas a periodos de tiempo dividido al número de trabajadores del periodo de tiempo por 10. Y en las enfermedades relacionadas con el trabajo, el indicador sería signos y síntomas relacionados con el trabajo hallados en exámenes en la salud. Este se hace con el número de trabajadores, con algunos signos hallados dividido a total de trabajadores por 100. Y la problemática de salud referida a lo relacionado con el trabajo sería con el número de trabajadores referido dividido con el total de trabajadores por 100. Y en la vigilancia de salud el indicador sería la vigilancia de salud tras ausencias prolongadas. Este se hace con el número de exámenes de salud tras las ausencias prolongadas dividido al número total de exámenes de salud por 100. En la periodicidad de reporte. Bueno, en la periodicidad de reporte no se dispone de evidencia respecto a la periodicidad de las evaluaciones médicas.
Sin embargo, se deben de tener en cuenta las recomendaciones de algunos autores en lo relacionado con el asma ocupacional para aplicarlo en la dermatitis de contacto alérgica. Dice que se pueden acoger sus recomendaciones, que se deben incluir lo que son los exámenes médicos exhaustivos con énfasis en piel, exámenes físicos de lesiones dermatológicas y cuestiones de sintomatologías. Bueno, en las acciones individuales. Por las características de la enfermedad, en la zona edémica, todos casos probables detectados por voluntarios de la comunidad, promotores de salud, auxiliares de salud ambiental o personas que constituyen las instituciones deben ser estudiados para definir si cumplen con los criterios del caso probable. El estudio de caso busca verificar el cuadro clínico existente y realizar las pruebas necesarias para la identificación de la dermatitis por contacto. En cuanto a las acciones colectivas, la medida de educación en la comunidad y el control de la dermatitis por contacto ocupacional requiere el desarrollo de las actividades de formación y educación que fomente la participación de los trabajadores en la reducción del impacto de los factores de riesgo en la presencia de la enfermedad. Bueno, las acciones del laboratorio estas están encaminadas a establecer la presencia del parásito de forma directa o indirecta en cada una de las tres presentaciones clínicas de la enfermedad, que viene siendo el examen directo, que es un método más rápido y económico y de fácil realización, y lo que es la incisión y raspado del bordaje activo de la lesión, que este método se recomienda para las lesiones cerradas y no ulceradas, y el aspirado de lesiones, que en las lesiones cerradas también se pueden tomar aspirado para realizar extendido, a lo que se le realizará la coloración para visualizar el parásito. Esas serían las tres acciones de laboratorio. Muchísimas gracias.